Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Bueno, un programa muy especial hoy. Están en el programa, participarán del programa el doctor Hugo Magonza, presidente de la UAS, Luis Servino, ex superintendente de la Agencia de Servicios de Salud, y los conductores naturales, Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, y Jorge Neira, académico. Miguel, buenas tardes. ¿Me escuchás? ¿O Jorge? Sí, hola, ¿cómo te va, Horacio? ¿Estás ahí? ¿Lo veo, digamos? Lo veo Miguel, también yo, pero se ve que todavía no está con el audio. Pero bueno, podemos empezar si te parece. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Perfectamente. Ahí está Miguel, ahí Bueno, está Miguel. A mí no Hola me, a Miguel. mí no me ven, me parece, ¿no? Hugo, no, yo Ah, no no te te estoy viendo. vemos. Además, tenés el nombre de La Ferla, J. La Sí, Ferla, es mi nombre de de batalla, de batalla. combate. Es el nombre de batalla. Un poquito que ya como... Dale, dale, esperamos. Miguel, ¿ya estás? ¿Listo? ¿Se me escucha? Sí, Sí, Miguel. perfecto. Perdón, pero tengo algunas dificultades de conexión, como es habitual. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Están buenas Miguel, todos? ¿cómo te tardes. va? Estamos todos. Qué raro que no se ve. Bueno, gracias por... El volumen. ¿Cómo se escucha? Sí, te Sí, escuchamos sí. bien. Bueno, muchas gracias a Horacio Fernández, como siempre, por la producción general. El nombre. Vamos a ser breves. Claro, es como Un que frío muy buscar. especial agradecimiento a Luis Servino y a Hugo Magonza por hacernos un lugar en su apretada agenda y obviamente estos mismos conceptos para Jorge Neira. Ya Salimos. con el título del programa pretendimos dar una orientación del debate que sugerimos a los amigos que nos acompañan y que integran el foro y el grupo Medios desde su fundación, cada uno con su actividad, cada uno con sus responsabilidades, pero seguramente enriquecerán a todo a todo aquel que escuche este programa y que probablemente en este horario sea difícil, pero luego, como decimos siempre, es subido a todas las redes sociales en 48 horas por todo el país. Jorge Neira, Buen día, ¿cómo estás? adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias Horacio, gracias Miguel, muy gracias por estar acá, Luis y Hugo. La verdad que me parece que es tiempo de que hagamos como una síntesis de cuál es la situación actual tanto de la seguridad social como de la medicina prepaga, porque ha pasado muchas cosas, se han desregulado algunas. Eh, Me gustaría, digamos, que primero Hugo y después en estos primeros 30 minutos, primero Hugo y después Luis hicieran como una síntesis de qué pasó, digamos, desde el cambio de gobierno, qué cosas se generaron. Bueno, todos sabemos lo que pasó, digamos, pero cómo lo ven ustedes, cómo ustedes lo analizan, digamos. Yo estuve haciendo el otro día un cálculo del costo de las prepagas y hay una calculadora de inflación que ustedes ponen la fecha de inicio, digamos, de un valor y la fecha actual y les da el estimado de lo que sería por la inflación y tomando algunas cuotas de las prepagas desde desde el 23, desde el 2023 hasta ahora, eso aumentó, digamos, como un 20% más de lo que tendría que ser por la inflación. Sí, del costo de la inflación es el dato que yo saqué de esta calculadora, que es una calculadora que publicó La Nación hace unos días y que permite, digamos, actualizar los valores, digamos, teniendo en cuenta la inflación estacional. Así que me gustaría que ustedes hicieran una síntesis de ver cómo estamos. Y después en la segunda parte del programa, algunas propuestas, como siempre, para ver qué cosas son necesarias y qué cosas habría que modificar. Algo que nos preocupa siempre a nosotros es que los salarios del profesional del equipo de salud siempre quedaron atrás, ¿no? Y que me parece que a la luz de la situación actual es muy difícil recomponerla porque cada vez que uno lo recompone por inflación, siempre está atrás del valor o nunca actualiza el valor
de acuerdo a la jerarquía profesional de estos, del equipo de salud, ¿no? Bueno, así que esto es un poco, como ven, hay muchos temas para conversar y me parece que estaría bueno hacer como una pequeña síntesis de unos 10 minutos cada uno para que estemos en condiciones de ver cuál es la realidad actual. Hugo. Bueno, gracias Jorge, Luis, un gusto siempre estar en una mesa contigo y Miguel por la organización de de este programa que es muy útil, me parece, desde el punto de vista que permite la difusión de ideas o de problemas mirados de distintos puntos de vista, ¿no? Porque yo a la calculadora de la Nación le podría decir que me gustaría saber desde qué punto, desde qué momento toma la base. Porque Bueno, yo, eso lo sabemos porque yo estuve buscando a ver cuál es la raíz de esa computadora, por supuesto no la encontré, pero fue la única cosa que me permitió hacer una actualización de algunos valores, ¿no? Como para tener una bueno, idea referencial. sí, yo te voy a decir, vos sabés que desde hace mucho tiempo, de hecho, muchos de los trabajos que hemos producido los hemos hecho juntos, prácticamente los que estamos acá. Por eso te lo pregunto. Yo tengo digamos, todo lo que hagas en este país pues, generalmente es arbitrario porque depende del momento de corte que tomes, te vas a encontrar con respuestas distintas. Hay una realidad económica que es que los bienes siempre aumentan más rápido que los servicios. Punto uno. Claro. Punto dos, los servicios regulados normalmente son influidos por las políticas de de los gobiernos. O sea, ¿por qué? Porque es lo que alguna de las variables que controlan para que la inflación no suba. Entonces, el costo de la medicina privada, vos sabés que soy el presidente de la UAS, ahora la UAS ha tenido un crecimiento en cuanto a la amplitud y la participación muy grande. Nosotros hoy tenemos prestadores, financiadores, la Compra se ha incorporado a nosotros, la Cubra, como los odontólogos, los oftalmólogos, porque entendíamos que que una cámara que se llamaba Unión Argentina de Salud no podía tener afuera los profesionales de la salud, ¿no? Era como una cámara de entidades, pero no tenía a lo que es el 60% del costo y al núcleo del servicio. Entonces, yo lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, lo publico cada tanto, es un seguimiento que podemos tomar cualquier punto de origen, pero yo tomo un día, que es el 31 de diciembre del 2011, y lo tomo no en forma arbitraria, porque digo, ese día fue el día en que entró el 1 de enero del 2012, entró en vigencia la ley de regulación de empresas de medicina privada. Ese día es el día que el gobierno de turno, con el apoyo de los legisladores, porque acá hablo del gobierno, pero en realidad fue el Estado, ¿no? El Estado, porque los legisladores aceptaron una propuesta del Ejecutivo y la votaron por una enorme mayoría, te diría que de los 180 votos favorables y una abstención, levantaron la mano graciosamente y generaron un proceso de transferencia enorme de responsabilidades públicas a privadas. En ese modelo, en ese momento, le pidieron al sistema privado que cumpliera con los requisitos que el sistema público no podía cumplir. Yo no creo que es por falta de calidad del sistema público, al contrario. Ustedes saben muy bien que la gran mayoría de los profesionales del sistema privado naturalmente tienen como madre a la UBA y a los hospitales públicos. Obvio. Eh, pero sí porque los hospitales públicos hay que gestionarlos, Sí, señor. y hay que ponerle plata. Bueno, y en lugar de ponerle plata y gestionarlos, dijeron, ¿por qué no le tiramos este problema a los privados? Y entonces dijeron que los que estén enfermos se puedan afiliar, que los que sean mayores se puedan afiliar. Y a partir de ese momento se produjo una combinación de factores muy negativos. El primero fue la aparición de 70 leyes, entre ellas la ley de discapacidad, que generó la incorporación de prestaciones sociales a la cobertura médica. Hoy tenemos un alto grupo de afiliados mayores de edad, porque se está dando otro fenómeno que si en algún momento quieren lo hablamos, que es el envejecimiento poblacional, que
que desfinancia el sistema sanitario y también desfinancia el sistema previsional. Entonces, en ese momento, la pirámide de jóvenes se empieza a envejecer, tenés una población que no hay que explicarlo demasiado, las poblaciones mayores tienen históricamente una curva de crecimiento con pendiente positiva. Y en ese periodo se producen las dos combinaciones que te acabo de decir que son nefastas. La primera, un Estado interviniendo y graciosamente agregando coberturas sin ton ni son, algunas sin evidencia científica, de la cual vos sabés que sos un cultor, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Eh, el sistema quedó al arbitrio y quedó a la buena de Dios de un mercado que es un mercado cruel, porque la salud no tiene un mercado perfecto. Y lo digo yo que vengo de las ciencias de la economía y de la administración. Así que, viste, cuando lo dicen los médicos, dicen, no, porque los médicos tienen una mirada sesgada. No, 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 no están equivocados. Tendrán una mirada sesgada como todos nosotros, pero no están equivocados. Seguramente. Y por otro lado, te pisaron el precio. Esa combinación de pisar precio y aumentar las prestaciones ha hecho que el sistema se fuera deteriorando. Y en el proceso de deterioro, alguien paga, porque la economía no tiene mucha vuelta. Esto, yo supongo que el presidente de la Nación, si escuchara este diálogo que estamos teniendo nosotros, no tendría más que adherir. Si no tenés plata no podés pagar, lo único que vos podés hacer es eficientizar el gasto, cosa que Obvio, el tal sistema cual. tiene bastante para hacer. Sí, En señor. ese periodo que el gobierno intervino durante 12 años, y ahora yo le agrego el periodo que liberó los precios, pero no se liberaron del todo. Digamos, hubo una liberación, después hubo una medida cautelar, una acción de amparo que se inició contra las entidades de medicina prepaga, después una regulación de precio encubierta, en realidad vinculada a lo que tenía que ver con poner al costo de vida como un referente, cuando ustedes saben que el costo de vida no tiene nada que ver con el costo de salud. No, tal El cual. costo de vida puede tener una dinámica muy, muy particular. Muchas veces está influenciado por los costos país, otras veces está influenciado por una sequía, otro día por una lluvia copiosa. Y eso no tiene nada que ver porque los precios de la canasta suben y bajan de manera que son distintas a la que se comporta el costo de salud. Bueno, en ese periodo, hasta ahora, yo te diría de enero del 2012 hasta marzo del 2025, la medicina prepaga aumentó la friolera del 23.001. Digo, para que el número sea, no digan, estoy redondeando. Eh, 23.001. En ese mismo periodo, el IPC, que mide todas las canastas de consumo de esta población que vive en la Argentina, aumentó el 33.932%. O Claro. sea, si vos mirás el periodo largo, que te estoy diciendo, de prácticamente 13 años y Es un 3 treinta por meses, ciento de diferencia, más o menos, ¿no? sí, sí, claro. Pero después, ¿qué pasa? El financiador, que son las obras sociales y los prepagos, y yo hoy no haría una enorme diferencia, porque los problemas son bastante parecidos. Lo A los, sé. a los prepagos le dijeron, che, háganse cargo de los mayores y enfermos y cubran todas estas cosas y qué sé yo. Y a las obras sociales le hicieron lo mismo, sin decirle de dónde venía el financiamiento. Y además hicieron otra cosa peor. A la gente que nunca había aportado el sistema de la seguridad social, la metieron por la ventana con el monotributo. Claro, con el monotributo Entonces, social. Sí. el monotributo y monotributo social. Entonces, a ver, la gente puede a priori pensar que esto es un modelo, digamos, más solidario, más benévolo con aquellos que están excluidos, pero es solidaridad con la plata de algunos otros. O sea, Bueno, esto pasa como con la moratoria previsional, ¿no? Es ¿no? exactamente lo mismo. ¿No? Y ahora, si querés, te hago el paralelismo con el sistema jubilatorio.
Claro, O es sea, exactamente igual, porque vos creas una cosa solidaria, entre comillas, que es la moratoria provisional, pero digamos, los que bueno, siguen pagando son siempre lo mismo, ¿no? mira, lo que no se ha querido atacar, por lo menos en lo discursivo, el planteo de este gobierno lo mantiene, que es el tema del que hay que atacar el costo del país para poder bajar los impuestos. Sí, A ver, este país no soporta. Yo voy a decir algo que puede ser que me arrepiente después de haberlo dicho, pero un negocio legal que paga todos los impuestos, paga todas las cargas, soporta todas las inspecciones de todo tipo eh, y se banca los costos laborales de este país y los costos judiciales de este país, es probable que sea monopólico o no sea tan legal, digamos, porque porque si no, no puede, solo no entonces puede. Entonces te obligan a vivir en la marginalidad, en estar en el incumplimiento de algunas normas, y eso fomenta un proceso de la corrupción, porque vos te ponen 20 normas, de las cuales de las 20 normas 10 se contraponen con 10. Entonces un día te viene un inspector, te dice, che, mira cómo es esto, y vos que en lugar, si tuvieras que pagar lo que tenés que pagar, de hecho, ahora ahí tenemos un caso crítico que es el tema de las acciones de clase, un invento argentino, porque las acciones de clase, ustedes obviamente como son gente conocedora, sabe que están en el mundo. Pero en Estados Unidos, las acciones de clase, que son muchas contra el sistema de salud, son acciones que se inician contra entidades por grupo de beneficiarios, o perdón, de perjudicados, que han sido, en este caso, por una misma empresa o por una situación muchas veces medioambiental, agarra un estudio jurídico y dice, voy a hacerle un juicio al laboratorio tal porque los efectos adversos de este medicamento. Ok, Claro, sí, sí. buenísimo. Pero tiene que anotar, la gente se tiene que levantar la mano y anotarse. Y tiene que ir y ceder sus derechos de representación. En Argentina es al revés. Viene una asociación civil, supuestamente de defensa de los derechos de los consumidores, de los cuales no tiene representación ninguna, y agarrando algunos de los tantos artículos mal redactados de las leyes, agarra y dice, yo tengo una interpretación distinta. Y va 15 años para atrás y le hace un reclamo a una empresa de medicina prepaga y resulta que por ese reclamo, que son 3% del año 2013, traído hasta el presente, bueno, se termina siendo una bola de 50 millones de dólares, ¿viste? Todo para llevar a la quiebra a la entidad. Lo único que está buscándose atrás de todo esto es el negocio de los abogados. Conversaciones que hemos tenido este grupo más Obviamente. de una vez, ¿no? La legiferancia, ese modelo de la industria del juicio en varios puntos, ¿no? Entre el de la cobertura, Sí, amparado a mí por me otras parece a mí me entidades. parece que hay algo que tiene que ver con la falta de gestión y la falta de gestión optimizada que favorece esta cosa, ¿no? Porque uno siempre empieza a rascar y alguna cosa encuentra. Y esto tiene que ver con la falta de calidad en la gestión que hace que siempre haya algún resquicio donde se puede entrar, ¿no? Sí, Jorge, yo creo que nosotros, cada vez que hemos discutido este tema, la realidad es que entre gente medianamente inteligente, ¿viste? Como yo tenía un profesor que decía, todos nosotros tomamos decisiones con información incompleta y racionalidad limitada, Claro, ¿sí? Pero en este pequeño grupo de amigos que nos hemos juntado, todos variopintos de distintos vertientes, no era muy difícil ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer. Más o absolutamente. menos sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que, entonces yo digo, si es tan fácil esto, y hace 20 años que venimos diciendo que hay que hacer esto, aquello, lo otro, a ver, el protocolo de buenas prácticas, la atención primaria de la salud, la revalorización del profesional como eje del sistema sanitario, con lo cual no le puedes pagar mal, que era tu planteo del comienzo, que es una hipocresía hablar de vamos a basar el sistema en el profesional de la salud cuando le pagás, no lo tenés en cuenta, lo maltratás y además tiene un futuro combinado con el otro problema, que es el problema el problema previsional, tiene un futuro incierto porque ha sido alguien destacado en la profesión que cuando se jubila va a lo mejor con el revoleo de algún gobierno que se puso la mano
en las arcas del ANSES, le toca la mínima por dos. Y entonces tiene que dejar de vivir como vivía y pasar a vivir como un jubilado que de la gran mayoría, o sea, lo hace, es igualitario, no diría que es equitativo. Todos Lito, cobran. quédate ahí porque No, me parece que hiciste un buen resumen. Antes para tener la otra visión para pasar después al corte, es preguntarle a Luis cómo ves esto que dice Hugo, digamos, el tema de vinculación con las obras sociales. ¿Qué pasó con este asunto de que las obras sociales mandan la plata directamente a la medicina prepaga? ¿Y qué pasa con algunas que están cerrando o algunas que deberían cerrar? Igual tenemos 330 obras sociales nacionales, ¿no? Me gustaría que hicieras Mirá, un resumen bueno, también. como Hugo, dijo Hugo, es un placer compartir esta mesa con ustedes porque ante todo hay una relación de amistad de mucho tiempo y pensamos en la mayor parte de los temas prácticamente igual. Hoy en día la problemática de las obras sociales y los prepagos prácticamente se pueden encimar, son prácticamente las mismas, ¿no es cierto? Y de hecho toda la población, yo creo que más del 80% de la población de la medicina prepaga basa parte de su financiamiento en aportes y contribuciones y lo demás lo pone de bolsillo, claro, porcentaje más o porcentaje menos, pero la realidad es que la Argentina tiene un gran modelo en todos sus formatos de seguridad social, financiado históricamente por aportes y contribuciones. Como lo dije en la Conra, ya creo que no sé si fue el año pasado, un poco más, digo, lamentablemente tenemos que asumir que estamos en un fin de ciclo del modelo de seguridad social como financiador de la atención médica. O sea, pongámonos esto en la cabeza porque no vamos a poder obtener una salida o soluciones pensando que con el 9% del salario vamos a resolver la problemática de la además, atención. Luis, 9% del salario de una masa laboral formal disminuida. No, independientemente, porque está bien, la masa disminuyó, estamos Pero de francamente, acuerdo, ¿no? la masa disminuyó, pero aún, digamos, obras sociales que tienen una masa crítica muy grande, ¿sí? Que siguen teniendo más de 1 millón de afiliados, el mismo 9% no pueden dar el servicio porque, obviamente, vos comparás 1 kilo de arroz de la década del 80 con 1 kilo de arroz ahora, salvo la marca, tener 1 kilo de arroz igual al kilo de arroz de ahora. Ahora, vos comparás un infarto con las mismas características del Claro, paciente en la década del 80 y un cáncer de colon para darte dos patologías importantes y prevalentes, y el costo para atender en el siglo XXI esas dos patologías no tiene nada que ver la atención actual con la atención que le dábamos en el año 80. de acuerdo. Entonces, ese crecimiento exponencial que tuvo la atención médica con respecto a costos, a nuevas tecnologías realmente que tienen muchísima evidencia y que han salvado vidas, no se puede pagar con un salario que ha venido cayendo en picada, sobre todo en los últimos años, ¿no es cierto? O sea que este modelo que sirvió y con bastante efectividad hasta la década del 80, a partir de ese momento se fue deteriorando y les diría que, bueno, en los últimos 10 años está cayendo en picada. eh, ¿Y por qué sigue subsistiendo? Bueno, sigue subsistiendo porque justamente el médico, que es el centro del modelo, bueno, cada vez le pagamos menos. Así también tenemos los problemas que tenemos en la atención médica. Tenemos un nivel de enfermería que es muy bajo. Fíjense que el nivel internacional de médicos por habitante tenemos un nivel bastante parecido que países desarrollados. Cuando te vas al número de enfermeras, Mira, te la hago estamos, fácil, te la hago fácil. Yo estuve actualizando eso por el tema del consejo. Hay 190.000 médicos y 240.000 enfermeras. O sea que la relación exactamente, enfermera-médico es uno punto algo, ¿no? claro, cuando en todo el mundo es al revés. Entonces, eso lo único que muestra es que este modelo de financiamiento realmente está haciendo agua por todos lados. Lo que ha ocurrido, digamos, con el DNU del gobierno actual, les diría que no es el problema de las, no ha generado un problema adicional al que tienen las obras sociales desde el punto de vista del financiamiento. Al contrario, yo les diría que
todos los que estamos en el ámbito de la seguridad social, a ninguno le interesa que haya esta triangulación absurda que hubo desde el año 80 y pico, ¿no es cierto? Desde el 93. A nadie le interesa. Y si hay obras sociales que tienen que cerrar, yo les diría, en realidad, deberían haber cerrado hace 15 años. De eso lo hablamos muchas veces. ¿Alguien puede asegurar que en la Argentina deba existir una obra social de electricistas navales o capitanes de ultramar? Bueno, es todo un cuento y un invento argentino para, un poco también, como decía Hugo, para tratar de decir, Pero Luis, bueno, estamos dentro del de esas margen que de la están en ley. condiciones de cerrar, ¿cerraron o siguen funcionando? Mirá, muchas están en vías de cerrar porque son inviables. Digamos, la mayor parte de la gente ha ido en forma directa a los prepagos que le daba la atención médica. Algunas están en una situación intermedia porque daban parte del servicio, pero tendría que es un tema total y absolutamente secundario, porque que cierren esas obras sociales No cambia nada. no genera ningún perjuicio para nadie, salvo a los que la administraban. No, por eso Este es digo, un no, tema, no, claro, tal cual. este es un tema que ya lo hemos hablado durante muchísimo tiempo. Si vos me preguntás la forma en que lo que lo llevó a cabo el gobierno es desprolija, sí, total y absolutamente desprolija. Bueno, la cuestión es que hoy se hizo, hoy está, no hay ningún dirigente sindical que hoy pueda decir, no, estamos en contra de eso. A nadie le interesa una intermediación parasitaria que lo único que hace es sacarle, aunque sea un porcentaje bajo, plata a un sistema que justamente carece de recursos, ¿no es cierto? Pero hoy es un tema que les podría decir que es anecdótico. Tal vez la única crítica que le podemos hacer desde la seguridad social al modelo es que la medicina prepaga se la puso a competir en igualdad de condiciones, por lo menos desde lo formal, con la seguridad social, pero con algunas otras reglas, bueno, que eran las reglas históricas de la medicina prepaga, que es, bueno, te voy a admitir si me llenas una ficha, si tenés preexistencias te voy a adaptar la cuota, y un montón de situaciones que las obras sociales no lo podemos hacer. Entonces, eso es una situación que es irregular, que yo calculo que en algún momento se tendrá que resolver o subsanar, ¿no es cierto? Pero digamos, es la única crítica. A mí lo que me preocupa es el tema de fondo, es decir, ¿cómo vamos a hacer para resolver este tema de financiamiento? Porque hasta la fecha lo que tenemos, llamémoslo Estado o distintos gobiernos, porque tampoco es un problema de este gobierno, es un Estado y un gobierno ausentes para resolver el problema en serio. Bueno, espérate ahí ¿Sí? porque tenemos que ir al corte. Y me parece que esta es la línea para trabajar en la segunda parte, Hugo y vos, que qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas que hay que hacer? Así que nos vamos al corte y nos vemos en unos minutos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Bueno, y después del corte comercial continuamos con el programa. Jorge, si querés proseguir. Hola, Miguel. Jorge. ¿Se escucha bien? Sí, Miguel, te escucho perfectamente. Estamos volviendo del corte. Bueno, antes de pasar a la etapa que propone Jorge de acciones a seguir ante los correctos diagnósticos hechos por Hugo Magonza y Luis Servino, me gustaría hacer una muy breve acotación respecto a un par de temitas. Yo no estoy viendo ¿están todos? Falta Luis. Bueno, quiero decir que la acertada reflexión de Hugo respecto a la industria del juicio creada o recogido el guante por los abogados, también con la ayuda de la entidad que él preside, no solamente la UAS, sino también otras entidades como acá, MISEMIC y también Luis Servino. Creo que una de las soluciones para terminar con las acciones colectivas, por ejemplo, o con las acciones de amparo o la industria del juicio por responsabilidad profesional, es nada más ni nada menos que la capacitación de los jueces. Para lo cual ellos están predispuestos y siempre nos acompañaron en eso. Creo que esto es uno de los temas que debemos tener muy especialmente en cuenta en esta segunda parte del programa. Y la segunda parte me pongo en la posición de que está escuchando y es paciente o dueño o administrador de una entidad sanatorial. Me parece que deberían los expertos que nos están acompañando tocar ese temita del prestador institucional, pues lo que dice la gente es, bueno, ¿cómo hicieron para supervivir hasta ahora? Y algunos siguen creciendo, cosa que, por supuesto, merece las felicitaciones del caso. Solamente estamos diciendo cómo explicamos no solo la supervivencia, sino también el crecimiento. Creo que hacer una explicación y autocrítica o señalamiento de estos temas puede servir para sumar a lo mucho que han aportado tanto Luis como Hugo. Quería decir esto nada más. Adelante, Yo Neira. quisiera hacer un agregado a lo que vos decís, que también me gustaría escucharlos a ustedes. El otro día se planteó el tema de la discapacidad, ¿no? Y con la industria del juicio, cómo los juicios laborales tienen un problema severo con la discapacidad, ¿no? Y que hay una relación casi directa, digamos, entre el monto de la demanda y el grado de discapacidad. O sea que el perito que hace que hace el diagnóstico de discapacidad cobra más cuanto más discapacidad tiene la persona. Cosa que a nosotros nos pareció siempre que las pericias deberían ser independientemente del valor de la demanda. Digo esto porque me parece que hay toda una situación que tiene que ver con la industria del juicio, que no tiene que ver con lo jurídico, sino que tiene que ver con Exacto. aspectos comerciales digamos, del juicio, ¿no? No sé, Luis, Pero, mientras a ver, le arreglan la computadora a Hugo. mirá, yo creo que el problema de la atención médica y de la salud en general en la Argentina obviamente es multifactorial y la justicia y el sistema judicial forman parte del problema. Claro. ¿Sí? No es que la problemática que tenemos en salud en la Argentina es independiente de lo que pasa en la justicia. Todo forma parte de la misma problemática, como también la educación y la formación profesional forma parte del mismo problema. Pero yo creo que, yendo un poco a cómo terminamos el bloque anterior, a mí realmente lo que me preocupa es este tema que yo llamo... Hola. Sí, dale. Ahí, ahora dale.
lo que yo llamo este fin de ciclo del modelo, donde ya seguir pretendiendo financiar atención médica con aportes y contribuciones no va más si no hay un Estado que se comprometa. Y además, mirá, yo estoy terminando, calculo que en los próximos días, un trabajo haciendo una nueva evaluación del top 20 de países con mejor salud del mundo a partir de alrededor de entre 16 y 18 indicadores de todo tipo, donde, bueno, obviamente la Argentina está muy, muy lejos de este top 20 de países, pero todos tienen características similares que hacen que nosotros estemos lejos. Por ejemplo, en todos el gasto público dentro del gasto global de salud está entre el 45 y 50% del gasto para arriba. La Argentina está mucho más bajo. El gasto de bolsillo en todos estos países, la mayoría les diría países de la OCDE, muy inferior al gasto de la Argentina. Ni que hablar si vemos ya puntualmente los indicadores de mortalidad infantil y sobre todo de mortalidad materna, que son pavorosos, ¿sí? El índice, por ejemplo, de mortalidad por acceso a agua insegura y malas condiciones de medio ambiente. Los determinantes sociales, digamos. Bueno, pero justamente, a ver, eso parte del motivo que me llevó a hacer esto, que no es una cosa novedosa, ya hay muchos rankings de países, pero es para que tengamos en cuenta que acá una cosa que escuchamos habitualmente en todos los encuentros, inclusive escuchamos de gente que es del sector, si no, pero ¿por qué nos pasa esto si la Argentina gastamos el mismo porcentaje casi del PBI que todos estos países? Bueno, la realidad es que gastamos el mismo PBI en términos de atención médica. En términos de salud, cuando vos observás que acá el 50% de la población no tiene acceso a cloacas o agua potable, estos países no lo incluyen en esa cuenta, ¿sí? Y ya lo resolvieron el problema. Entonces estamos mezclando y sumando peras con manzanas como cuando nos enseñaban que no había que hacerlo en la primaria. Además, Luis, hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es variable, digamos, el Producto Interno Bruto en el porcentaje es variable para cada país. Vos podés tener un Claro, 10% de por Interno Bruto, supuesto. digamos, nuestro, y el Interno Bruto de Estados Unidos, el Interno Bruto de Alemania, son diferentes, digamos, ¿no? Aunque sea el Exactamente, pero 10%, aunque sea el 10%. vos fíjate que Argentina podemos tomar que estamos entre 12 y 13 mil dólares de PBI contra cualquiera de estos países que está en un promedio de 35 para arriba, pero yo para amortiguar esa diferencia topié algunas cifras, porque hay países como Luxemburgo que tiene 128 mil dólares de Claro, sí. PBI, con lo cual si uno le asigna un valor a eso, distorsionaría, pero bueno, yo le topié un poco hacia el promedio general y aún así estamos años luz de poder resolver nuestro tema de salud. En atención médica, uno podría decir, la Argentina tiene una accesibilidad, ya lo hemos discutido muchas veces, una accesibilidad considerable, inclusive vinculado con países de la región, pero en temas vinculados con los determinantes sociales estamos años luz. Sí, Y creo además que el tema del acceso inequitativo, ¿no? El tema del código postal y eso, que es un acceso inequitativo. Vos tenés mucho acceso con calidades diferentes, ¿no? No, por supuesto, y ni que hablar, otro de los indicadores que estoy tomando es nivel de educación a los 25 años, de educación secundaria, donde cualquiera de estos países supera el 95% de su población, y acá estamos muchísimo más bajos. Y la educación forma parte de uno de los pilares para reducir la mortalidad materna, que les repito, en la Argentina Claro, es sí. sumamente alta comparado con cualquiera de estos países. Por lo tanto, yo creo que si no logramos que haya un Estado comprometido, no vamos a resolver este tema. Bueno, Porque fíjate ahí, le vamos a preguntar a Hugo eh, justamente porque tiene que ver con lo que él decía. Yo siempre comento lo de lo de Conan Doyle, que escribió uno de los capítulos de Sherlock Holmes, se llamaba el hilo rojo, ¿no? Que es el hilo rojo de la madeja, el que está en el medio de la madeja, que ustedes tiran de ese hilo rojo y le sacan, digamos, ahí es el origen, digamos, del meollo, ¿no? Es donde ustedes encuentran, digamos, la línea. ¿Cuál es el hilo rojo de la situación actual de salud y cómo tenemos que avanzar? Porque ustedes vieron que
que hay un tema muy complejo en cuanto a la cantidad de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, este es un país que no tiene datos. Y nosotros acá estamos formando la Asociación Argentina de Inteligencia Artificial aplicada a la salud. Y el problema que yo siempre digo, la inteligencia artificial está bárbara, pero con los datos que nosotros tenemos no hay inteligencia artificial que valga, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Hugo. Tanto para hablar con tan poco tiempo de programa que nos No, queda. tendríamos que hacer un programa de 7 horas para conversar de este tema, ¿no? Sí, no Pero sé bueno, quién aguantaría de otro programa. seguiremos haciéndolo hasta que escarmiente, como decía Paco Maglio. No, Paco Maglio, claro, hasta que escarmiente. Pero el problema también de juntarme con Luis y contigo es que después de tanto tiempo hemos ido puliendo las ideas y hemos llegado, digamos, a encontrar caminos donde podemos tener diferencias, pero en realidad en los diagnósticos no hay error. Acá ha Absolutamente. habido, acá ha habido un estado ausente en los últimos tantos años, pongámosle más de 20. a Después hay una realidad que es muy clara. La realidad es que no se puede financiar más la salud con impuestos al trabajo. De hecho, para que ustedes tengan una idea, la cuota aumentó 23.000%, los salarios aumentaron 23.600% en ese periodo largo que les conté, y el costo de vida aumentó ese 33.900, casi 34.000. Ese 45% de brecha que le falta a la cuota y a los salarios para llegar al costo de vida, que ahora si querés me explayo un poquito en ese punto, ese no está, a ver, es lo que dice Luis, no está en el bolsillo de la gente. Entonces acá tenés un problema muy grave. ¿Cómo se financia la salud en la Argentina? Porque el 72% de la salud en la Argentina es de financiamiento privado y el 2,8, bueno, el 28% es de financiamiento público. Ese 72% se financia con un 42% de gasto de la seguridad social y un 30% de gasto de bolsillo. Del gasto de bolsillo, 15% es cuota y 15% es costo de bolsillo puro, o sea que es el gasto que uno hace metiendo el de pocket money, ¿viste? La que sacás del bolsillo para pagar. ¿Qué vas a El ver? más Hay que poner la inequitativo, mano. el más inequitativo de todos. Entonces, en un país que tiene prácticamente la mitad de la gente que está fuera del sistema laboral, o un poquito menos, y de los que están en el sistema laboral formalizados es un 60%, pongámosle, porque el otro son monotributistas, Claro, sí. pues lo que estás teniendo es un problema primero, de dónde generás la manera de recaudar los fondos, ya sea para la salud, ya sea para el modelo previsional o ya sea para cualquier otra cosa que quieras hacer una política de Estado. Y tener una concepción del sistema sanitario dentro de una política de Estado, porque la salud, decía Mar Lalonde, era el 10%, el sistema sanitario era el 10% de la calidad de vida de la gente. El resto eran los determinantes sociales de la salud. Y Claro. como dice Luis, podrás invertir el 10% de un PBI magro, pero si vos no tenés agua potable, no tenés educación, no tenés una vivienda digna, la gente tiene que viajar. ¿Se acuerdan cuando discutíamos en algún momento que yo proponía que en algunas franjas de la cobertura hubiera planes copagados, que le permitieran a la persona pagarle al profesional? Bueno, y en algunos casos yo decía que tendría que estar liberado para que el profesional pudiera cobrar un copago y con reintegro del sistema. Pero para los pobres, que son más del 40% de la El culpable población, existe. el copago es el boleto de colectivo. Claro. El copago es si el hospital queda lejos. Entonces, imagínate para esa gente. Yo el otro día me tocó dar una charla también en el instituto donde tanto Oscar como Luis despliegan sus conocimientos, el Instituto de la Seguridad Social. Y yo les decía, miren, acá tenemos un problema, que el problema está dado en que la gente cree, los que escriben estas realidades, a lo mejor no creo que sean falsas porque
la piensan de esa manera, sino porque la interpretan de esta manera, creen que el dinero de la seguridad social es un dinero público. No es público, No, tal cual. es el aporte de los trabajadores. Es lo mismo que las jubilaciones no son públicas, son los aportes de los que trabajaron de alguna manera formalizada. Entonces, el problema más grave que hoy está teniendo el país, que es un problema mundial, es que primero hay un envejecimiento poblacional, después que se da porque la gente envejece y los jóvenes nacen. Hay menos jóvenes que nacen porque Bueno, los fíjate vos, jóvenes no quieren hoy tener. el tema de hoy es la disminución de la natalidad en Argentina, ¿no? Bueno, fue una charla que venimos dando hace por lo menos 2 meses atrás, con datos y datos y datos. En el año 2025, para que ustedes tengan una idea, las curvas de las unidades críticas, por primera vez se van a cruzar. O sea, la cantidad de camas en unidades críticas de los adultos va a ser mayor que la cantidad de camas críticas en los menores, cuando estaban las terapias intensivas neonatales y todo lo que tenía que ver con el... Sí, sí, ¿Por qué? claro. Porque cayeron 45% de los partos. Entonces, primer problema, tenemos que meter a la salud entre todas las políticas del Estado. Entre ellos las tributarias, porque tienen que ver con la manera de recaudar los fondos. Y la otra, hay un proceso muy importante en el mundo de cambio en el modelo del trabajo. Ya no existe el trabajo de por vida. Bueno, la gente tiene menos hijos, que es una cosa no menor, porque para el futuro, ¿quién serán los que financiarán el sistema? Pero además de eso, el trabajo dejó de ser el trabajo en una empresa formalizada 40 años, que era la aspiración de mis padres y que me transmitieron a mí y que yo cumplí, por otra parte. No, mis hijos y los que vienen, además que van a vivir 20 años más que yo, probablemente por una cuestión de la estadística, esa gente trabaja en distintos lugares mucho tiempo, rota muy rápidamente, pero muchos tienen modelos informales de trabajo, Claro, porque la conectividad te permite trabajar en la Argentina para Holanda. obvio. Y entonces, a lo mejor una persona que vos en el sistema tributario no la registrás, está ganando 2.000 o 3.000 dólares. Entonces, cuando llegue el momento y dice, no, yo necesito que me atiendan, su aporte al sistema sanitario fue nulo. O a lo mejor pagó un monotributo para tener una formalidad razonable. Entonces, estos problemas hay que encararlos todos juntos y debemos instalar un tema que es más desagradable todavía, que es que el gasto en salud no tiene límite. Y Tal además, cual. todos nosotros hacemos lo imposible porque la gente viva más y viva mejor. Esto vos lo describiste hace un Bueno, rato, pero lo ahí, describió ahí Luis está muy bien atrás. lo que vos decís, Hugo. Vivir mejor no significa necesariamente vivir más, ¿eh? Digamos, acá hay un Bueno, tema también que la sociedad muchas veces solicita cosas que no tienen mucho sentido porque no son buenas para las personas, ¿no? Bueno, mirá, pero a ver, convengamos, Ahí, disculpen, dale. convengamos que uno de los dale. problemas que enfrentamos es que cambió las expectativas de la gente. Obvio. Claro. Cambió totalmente, como yo a veces digo en forma ilustrativa, cuando era residente de cirugía y le decíamos a vos, te debe haber pasado lo mismo cuando trabajabas en la medicina asistencial a full, le decías a un paciente que tenía un problema oncológico, un cáncer y que tenía 3 meses de vida, el paciente agarraba, se iba con su bolsito a la casa a esperar los 3 meses. Y hoy en día cualquier paciente piensa que la Bien. medicina le puede resolver cualquier cosa y entra en Google y viene a exigir determinados tratamientos. Los colegas tampoco ayudan en ese sentido, eso también debemos de decirlo, que indican muchas veces tratamientos, prestaciones sin ningún tipo de evidencia, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, Luis, que me interesaría aclarar, ¿no? Porque me interesa mucho la opinión de los dos. No es el médico, digamos, no es el profesional de la medicina el que genera el gasto. Yo entiendo lo que vos decís, que a veces se generan gastos innecesarios. Pero el costo de la medicina no está solamente vinculado con la lapicera, ¿no? Si la lapicera puede contribuir, pero yo creo que la lapicera contribuye mucho menos que la falta de regulación y la falta de control de los medicamentos, digamos. Un medicamento que cuesta lo que sea, que cuesta mucho más que en cualquier otro país, está bien, pero el médico cuando le indica, el problema es el médico que le indica, no el costo de ese medicamento.
No, por supuesto, a ver, no, ni entramos a abordar el tema de medicamentos porque daría para 3, 4 o 5 programas exclusivamente. Indudablemente, la Perdóname, Argentina... Luis, me parece que es lo que tenemos que hacer con esto. Este programa no puede terminar acá porque son tantos los temas, los que abrió Luis, lo que abrió Hugo, lo que abriste vos. Me parece que esto merece una continuidad en el tiempo. No, yo por eso te decía que la Argentina tampoco ha crecido mucho el porcentaje en gasto en medicamentos. La Argentina tampoco tiene una política nacional de medicamentos, Claro. ¿sí? Pero, a ver, dentro de la problemática, si uno piensa decir, a ver, ¿qué podríamos resolver? ¿No es cierto? O cómo empezar a transitar un camino para resolver temas. Bueno, nosotros en su momento presentamos en el Congreso un proyecto de ley que elaboramos con Oscar, que es la Ley Complementaria de Salud, porque hay cosas básicas que no las resolvemos. O sea, Claro. el modelo de atención médica es crucial y esencial. El acceso a la medicación de alto precio para que sea equitativa y con lógica, además de contar con una agencia que sería un pilar básico, y lo hemos discutido ya hace 10 años, que lo venimos fogoneando. Necesitamos que el Estado lo financie. Sí, perfecto. Por eso, a ver, es muy extemporáneo el tema, la reacción de los diputados, que el otro día nos llamaron a una sesión, porque cuando salió la versión que el gobierno quería sacar por DNU la agencia, la Comisión de Salud salió corriendo y decía, bueno, vamos a tratar el tema, cuando hace 10 años ya lo habíamos presentado. Muchachos, el problema es que no se trabaja con seriedad. En estos 10 años sacaron leyes de un montón de pavadas y no sacaron la agencia. Con lo cual, a ver, si nosotros no contamos con una seriedad y madurez del sistema político, ¿sí? Porque nos guste o no, necesitamos que nuestros legisladores sigan un camino para que lleguemos a buen término con las reformas del sistema de salud. Si no, vamos por mal camino. Si no, van a ser parches que se van a ir poniendo y vamos a tener cada vez más problemas, ¿no es cierto? No se resuelve el tema solamente discutiendo tener más plata para, entre comillas, salud, que les reitero, que sería más plata para atención médica, si no resolvemos los otros temas centrales que son los determinantes sociales vinculados con educación, con acceso a agua, vivienda, trabajo, todo lo demás es ridículo. Y por otro lado, algo que no mencionamos hoy, pero que también es uno de los puntos cardinales de empezar a tratarlo en serio, que tiene que ver con el federalismo. A ver, yo creo que hay que buscar y desempolvar algunos proyectos que hoy son viejos, pero para que los recursos estén cerca de la gente. A ver, si yo manejo una obra social desde acá, querer manejar la salud de una persona que está a 1.000 kilómetros de distancia o 2.000 kilómetros de distancia, realmente me parece absurdo. Probablemente deberíamos pensar en otro modelo donde los recursos estén mucho más cerca de la gente y se cumple el federalismo en serio. Así es. Un minuto para cada uno, porque lamentablemente nos tenemos que ir, pero Hugo, vos decías que existen otras formas de financiación, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, así groseramente, de otro lugar de origen de financiación para esto que dice Luis? Yo comparto, digamos, me parece que hay que mejorar la gestión de la salud, digamos, ¿no? Para que la cosa funcione. Mira, hay un montón de cosas que son relativamente básicas de transmitir y complejas de instrumentar, pero yo te digo, en un futuro el modelo es un modelo donde el dinero no va a existir, las transacciones van a ser totalmente electrónicas. Vos vas a cualquier lugar del mundo y prácticamente hoy ya no te aceptan billetes de alta denominación y a veces no te aceptan dinero, te aceptan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, el pago con el teléfono. Entonces yo creo que la gente va a tener que empezar a pagar a los sistemas
tanto de salud como el sistema previsional, de acuerdo a su capacidad contributiva. Y esa capacidad contributiva ya no la vas a poder medir por el salario, porque no sé si va a tener un salario, capaz que tiene un honorario, un modelo de ingreso distinto, el dinero le viene de otro país o lo que fuera. Va a haber que cambiar el modelo tributario. Yo no soy un experto en este tema, pero sí el gobierno debe tener gente que esto lo conoce muy bien. La carga tributaria en nuestro país es terrible, ¿no? No, pero estoy diciendo que es al revés. La van a bajar, pero van a incorporar al 45% de la población que hoy está en una actividad en negro. Ahora, yo te digo, si vos haces que el medicamento de alto precio tenga una agencia y tenga un fondo de alto costo, como tiene el modelo uruguayo, por ejemplo, y que no le pones cualquier cosa, sino le pones solamente a aquellos que tienen evidencia, sobrada evidencia, y que tienen un beneficio social, y si vos agarrás la discapacidad social y la sacás, y al medio, que es un montón, como vos no sé si la practicaste en toda tu vida, le pones una canasta prestacional con un modelo de atención, y a ese modelo de atención le escriben los profesionales de la salud calificados protocolos de buenas prácticas, digamos, el gasto en salud baja entre 30 y 35%. Esto así te lo digo de movida. O sea que vos tenés un montón de cosas para reducir sin mellar en absoluto la calidad de la atención. Y pudiendo devolver ese dinero, y devolviendo ese dinero al sistema para atender bien a los pacientes y pagarle bien a los profesionales. Jorge, nos estamos yendo. Me gustaría, que cada uno en 10 segundos nos proponga una medida dentro de lo que llamamos la gestión de prioridades que tomaría si tuviese la lapicera en esta semana. Y están invitados para seguir el próximo jueves o el otro, cuando ustedes puedan, pero hoy es un programa muy rico como para dejarlo sin alguna conclusión final. Luis. Mira, es muy sencillo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.